En instantes vamos a hablar con Esther Cross de robo de cadáveres, operaciones sin anestesia, disecciones. Todo esto en una novela que por supuesto estoy recomendando. Pero antes, Amelita Baltar. Qué bien que canta Amelita Baltar. Va a presentarse todos los sábados de agosto a las 21:30 en Notorios. Escúchela y enseguida les sigo contando. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Temas nuevos de su nueva producción discográfica, que es El Nuevo Rumbo. Amelita Baltar en Notorios. Ahí está el Museo del Tigre, realmente un lugar que vale la pena visitar. Páez Vilaró y el título perfecto, El color de mis 90 años. Cumple 90 años y muestra en el Museo de Arte del Tigre toda su creatividad. Mucho color, variaciones, pintura no figurativa, esculturas, creatividad. ¿Qué más se le puede pedir a un artista plástico? Páez Vilaró, 90 jóvenes años. Ustedes saben que del 3 al 10 de agosto el Marfisi, Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata, se va a exhibir esta película que me pareció muy buena. Una película de gente que mira películas, de Fernando Arditi y Javier Pistani. Tienen un videoclub en Céspedes y Ciudad de La Paz. Y la verdad que han hecho una película entrañable sobre el cine y sobre el arte del cinéfilo. Ahí están las imágenes. Si no me aburro mucho. Hola, ¿hay alguien aquí? Esta noche... Esto es el Bafisi animado. El Ministerio de Cultura porteño presenta una nueva edición del Bafisi animado. Además, cortometrajes, talleres gratuitos, aventuras, historias extraordinarias. Todos los días de 14 a 22 horas en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Ahí están las imágenes. Ahí está Carlos Portaluppi, qué buen actor realmente, qué buen actor, qué excelente. Y está Elena Bogan en escena haciendo Emilia en Timbre 4, la última obra de Claudio Tolcachir. Hoy hay mucho teatro en otra trama, pero es teatro de primerísimo nivel. Esto en la sala de Tolcachir, en el barrio de Boedo, en la calle México. Llame antes de ir porque se agotan las entradas. Bien, y de aquí, por supuesto, voy a saludar a Esther Cross. La mujer que escribió Frankenstein. Contanos. Bueno, es ¿Es una novela? Yo la leí muy atentamente y digo que es una novela, pero también es un ensayo. ¿Vos cómo lo ves? Creo que tenés razón al decir las dos cosas. Me alegra mucho que se lea como una novela, porque eso tiene que ver con el entusiasmo con que fue escrito y con que fue leído el material. Pero bueno, tiene algo de ensayo también y un poco de los ensayos que yo también he leído con el entusiasmo con que he leído ficción, que a veces fueron biografías, como La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose, que es una biografía
clásica, pero que realmente yo leí como casi si fuera una novela, ¿no? Por el entusiasmo. Te digo que cuando terminé la novela pensé, qué suerte que no viví en ese momento, porque hay cosas que uno no las imagina. Me impactó mucho una operación de mama sin anestesia que duró 15 minutos, pero que le permitió a la mujer digamos, que la padeció vivir hasta los 80 y pico de años. Me impresionó mucho el robo de cadáveres, las lecciones de anatomía, todo ese universo tan siniestro. Y de ahí surge Frankenstein. Exactamente. Mary Shelley. Sí, sí, sí. Ella vivía acostumbrada a todo eso, era algo de todos los días. De hecho, si pudiéramos hacer un corte y ver cuál es el morbo de cada época, el morbo de esa época, lo que la gente se comentaba de boca en boca, había revistas especializadas que alimentaban ese morbo. El morbo de ese momento tenía que ver con los ladrones de tumbas. Y si los ladrones de tumbas eran un poco las estrellas del pánico de la gente cuando se iba a dormir, era porque justamente la medicina estaba avanzando muchísimo, pero los médicos para poder progresar tenían que conocer el cuerpo humano haciendo disecciones. Y bueno, ahí había un problema. Por un lado, desde el punto de vista de la razón, la ciencia estaba avanzando, pero bueno, había creencias y el cuerpo humano era sagrado en otro sentido, o sea que era intocable. Entonces los cirujanos necesitaban cuerpos para diseccionar y ahí entran los ladrones de tumbas, ¿no? Como un trabajo alternativo y clandestino. Entonces, cuando uno entiende la época, y a través de tu libro se entiende la época, uno piensa, claro, esta mujer tuvo que escribir Frankenstein, tuvo que crear a Frankenstein. Mujer hoy poco leída, me parece. ¿Cómo lo ves vos? Porque todos sabemos quién es Frankenstein, pero la verdad no sabíamos quién era Mary Shelley. Efectivamente, es como si el monstruo lo hubiera tapado a ella en un punto. Por otro lado, ella trató de ser reservada porque su vida fue bastante escandalosa y sufrió eso en carne propia. Sus padres tuvieron una vida muy controvertida, entonces de chica también sufrió mucho el hecho de estar ahí como en el fuego cruzado de la opinión pública. Pero es muy extraño, ¿no? Como ella tendría que ser más conocida, además tiene otra novela muy buena, que es El último hombre, tiene mucha producción literaria. Pero digamos, y diarios. Y diarios, y tiene vidas de escritores y científicos, tiene cuentos, y además es una de las primeras escritoras profesionales que hay. Pero bueno, el monstruo la opacó. Y tiene otra inteligencia, que es haberse puesto en el lugar de lo que nosotros llamamos público ahora, que en ese momento no existía, ¿no? En este lugar del miedo de la gente, es desde ese lugar desde el que ella escribe. Había un culto a la muerte, estamos hablando de 1800, 1813, 1820. Por ejemplo, vos contás que alguien llevaba la cabeza del marido durante años en un estuche de terciopelo. Sí. Contás. Contás lo que era una cremación en ese momento al lado del mar. Todo gira en torno de los muertos, de la resurrección, de abrir un cuerpo, de cortar. Esto es también la vida privada de Mary Shelley, la vida personal de ella, está permanentemente influenciada por estos tópicos. El entorno era ese, era un entorno donde constantemente se está hablando de la vida y bueno, así funcionan los opuestos, ¿no? Cuando se habla de la vida todo el tiempo, en subterráneo se está hablando de la muerte también. Pero en el caso de ella, eso está subido al extremo. La madre de ella murió a los 10 días de que ella nació. El padre escribió un libro que se llamaba Ensayo sobre los sepulcros. Los chicos iban al cementerio a pasear y aprendían a leer mirando las tumbas. Escribían cartas en el cementerio. Escribían, leían. Había una idea de la lectura como una especie de resurrección del texto y del autor. Pero ella aprende a leer su nombre en la lápida de la madre, porque se llamaba como la madre. Se encontraba con Shelley cuando eran amantes en la lápida de la madre, porque Shelley era admirador de la madre. Digamos que todo este culto a la muerte en ella está subido, lo mismo que con el romanticismo, ¿no? Todo sube de tono y se exagera en ella. Ahora, pensaba en Frankenstein, que finalmente Frankenstein es un cadáver que comienza a tener vida, como que quizás la fantasía era que esto era posible, que un cadáver pudiera empezar a caminar, empezar a vivir.
Exactamente. Hasta ese punto llegaba el delirio con el tema de la muerte, con el tema de la resurrección, con el tema de vivir eternamente, convertido aunque sea en un monstruo, ¿no es cierto? Es un libro sobre monstruos, tu libro. Es un libro sobre monstruos, es un libro de la vida de una mujer y su relación con la muerte y cómo estos dos opuestos, vida y muerte, se pueden intercambiar constantemente. Un espectáculo que se puso de moda en Europa en esa época eran las resurrecciones galvánicas, donde se trataba de, nosotros lo llamamos electricidad, pero bueno, con unas placas de zinc y de cobre y unas varas se trataban de reanimar animales muertos y cadáveres también. Yo pensaba, ¿cómo sería la vida erótica? Digo, por ejemplo, de Mary Shelley. ¿Cómo sería la vida sexual? Porque digo, estar todo el tiempo relacionado con la muerte, pensando en la muerte, es complejo para otro tipo de vida, para que circulen otras cosas, esto quiero decir. Seguramente. ¿Qué sabes de Mary Shelley y su vida amorosa? Sé que ellos tenían eran mucho más libres, de hecho Shelley promulgaba las relaciones libres, el amor libre, pero no sé mucho. Ella cuidaba mucho su privacidad, así que estrictamente lo que sale de ella que tiene que ver con sus diarios es muy cuidadosa. No sé mucho. El otro día escuchaba en Radio Nacional, ayer creo, un buen comentario sobre el libro, hablaba muy bien del libro. Y la persona que lo hacía una mujer, si supiera el nombre obviamente diría la fuente, pero iba en el auto y lo tomé, decía algo interesante, decía, ¿quién iba a pensar que Esther Cross, una autora argentina, iba a meterse con Mary Shelley? Y lo veía como algo positivo, y citaba una biografía estupenda que hay de Virginia Woolf, como decir, ¿por qué te metiste con Mary Shelley? Y digo, era esperable que por ahí algo más cercano, ¿no es cierto? Contame sí. tu motivación, ¿qué fue lo que te llevó a Mary Shelley? Fue el disparador, surgió como surgen los disparadores cuando escribo ficción. Estaba leyendo una versión de Frankenstein y en esas biografías condensadas que anteceden a las versiones de Frankenstein, encontré este dato de que cuando lo cremaron a Shelley le dieron el corazón de Shelley a Mary Shelley. Y se llevaba el corazón. Dije, bueno, ¿qué es esto, no? Era como un colmo. ¿Y empezaste a investigar? Empecé a investigar y ahí me enteré que llevar reliquias era algo común en ese tiempo, pero bueno, en el caso de ella era el corazón, ¿no? Y era el corazón de Shelley además, y bueno, eso fue como la punta de un hilo que me metió en este mundo de cementerio. Esta novela es muy distinta, yo he leído toda tu obra, es muy distinta a cualquier texto anterior tuyo. Sí, muy diferente, sí. Es otro mundo, totalmente, es como si te hubieras ido a otro mundo a trabajar con otra mentalidad, con otros personajes, con otro clima, con otra atmósfera, ¿es así? Sí, es así, y además en la escritura también traté de bajar mucho la escritura, de ser lo más neutra posible para que hablaran los materiales. ¿Y viste películas de Frankenstein? No, traté de desprenderme un poco de eso, de quedarme más bien con lo que leía y hay mucho para leer. ¿Y en tu vida en algún momento de chica, adolescente, te conectaste con Frankenstein? Sí, mi primer contacto con Frankenstein además fue el monstruo de Boris Karloff en televisión blanco y negro. Exactamente, yo en blanco y negro. Esther Cross, te felicito, realmente te felicito, excelente. La mujer que escribió Frankenstein, novela que obviamente estamos más que recomendando, diciéndole, léala. La publicó MC. Enseguida regresamos.